Saúl. Ok. Perdí cámara y micrófono. Una disculpa, no sé por qué. Va. Ok. Les aviso que ya estamos grabando la sesión. Ya se me apagó la luz, una disculpa. Eh, ya se volvió a prender. El día de hoy la clase va a ser sobre Data Warehouse. Nos vamos a enfocar un poquito más en lo que es la tarea de esta semana, porque yo sé que puede ser un poquito confusa para algunos de ustedes. Vamos a intentar mantener la clase un poquito más corta, un poquito más concisa, también para no atiborrarlos a ustedes de información, porque sé que son términos muy nuevos y no quiero hablarles tampoco en chino. Entonces, antes de empezar la clase, no sé si alguno tenga alguna duda, algo en lo que les pueda apoyar antes de empezar. Al final de la clase, ya que veamos el contenido de la clase, vamos a revisar lo que es la tarea, qué es lo que tenemos que hacer, más o menos qué es lo que espero de ustedes y pues ya podemos resolver un poquito más sus dudas con respecto a la tarea de la unidad 4, pero por el momento alguna duda, Aldo, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. A mí me queda una duda en el sentido, es la primera vez que trabajo con Power BI. Ujú. Este, Se me dificultó el hecho, tengo una Mac y entré al desktop y había tratado de entrar a unos cursos donde veo que en la app nativa de Microsoft es totalmente diferente y la verdad. No, hombre, o sea, yo manejo Excel, manejo PowerPoint, y, había cosas que decía, esto lo puedo hacer en Excel y me puede ser más fácil, pero trataba de hacerlo en Power BI Desktop, no, hombre, fue un infierno, o sea, me costó súper trabajo y quería preguntarte, para seguir tomando, por ejemplo, capacitación, yo por mi cuenta, porque descargué tutoriales y demás, ¿sigo en el tema del desktop o me recomendarías más hacerlo directamente nativa usé la computadora de mi esposa al final, porque sí dije, no, hombre, no voy a poder, y la alcancé a medio realizar, pero sí quisiera que me compartieras esta retro, porque la verdad que me gustó mucho, o sea, sí sentí en alguna parte que me acorta muchos pasos del Excel, de hacer dashboards y demás, o sea, lo noté, pero otras cosas sí me super perdí, entonces me gustaría que me pudieras compartir esta parte. Sí, en Mac tenemos muchos problemas con Power BI. Eh, la verdad, todo, o sea, el tiempo que tengo, los 4 años dando esta clase, siempre hemos tenido problemas con Mac. Es algo que no hemos podido solucionar hasta la fecha. Siempre en desktop nos da problemas. Lo que puedes hacer es usarlo online. Como dicen en el chat, está un poquito chafa. Tiene menos funciones, menos capacidad y demás. Yo lo que te recomiendo es que si tienes alguna acceso a alguna computadora con Windows, pues, y paquete de Office, pues eso sería lo idóneo, porque Mac sí nos da muchos problemas y yo para esta clase, sinceramente, no la recomiendo porque sí te complica la existencia. Si es que puedes abrirla, porque incluso hay personas que no pueden ni usarlo. Ah, perfecto, entonces para estarlo trabajando así en otra computadora. Sí, sí, porque justo como dicen, es de la competencia, es del paquete de Office, es de Microsoft. Entonces, no, en Mac no. Yo sí te recomiendo que online o en Microsoft, una computadora que tenga Windows. Bien, te agradezco. No hay de qué. Va, perfecto. ¿Alguna otra duda? Ok, creo que no. Entonces vamos empezando con la clase del día de hoy. Yo sé que para los Big Data a lo mejor va a ser un poquito como, ¿cómo decirlo? Como muy básica la clase, pero pues también hay que entender que la materia está diseñada como para ustedes y los de administración y los de negocios. Entonces vámonos poco a poquito, vamos intentando explicar a grandes rasgos qué es el Data Warehouse. Algunos de ustedes yo sé que ya han trabajado con Data Warehouses, muchos de ustedes no, entonces vámonos despacito. Perdón si es un poquito repetitiva la clase, pero lo que necesito es que la mayoría entienda para que pueda hacer la tarea. Bueno, lo primerito, ¿qué es el Data Warehouse? El Data Warehouse como tal es la arquitectura en la cual se unifican los datos de diversas fuentes de una empresa, de un proyecto, de lo que sea. Por lo general, como estamos trabajando para empresas, esta materia es enfocada a empresa,
lo tratamos como si fuera de una empresa. Es el repositorio de datos, es fundamental para la toma de decisiones, organización y puede ser tanto físico o lógico. Vamos a ver un poquito más adelante esto. Pero como tal, Data Warehouse hay que aprender qué es la arquitectura en donde se unifican los datos. Y es muy importante ya que los datos son la materia prima de nuestro análisis. El Data Warehouse puede estar o en un servidor físico, así que nosotros lo podemos ver así bonito con todos sus cablecitos, o en la nube. Y recopila datos de aplicaciones de procesamiento de transacciones en línea, lo que se conoce como OLTP u otras fuentes selectivas. También vamos a ver un poquito más adelante, más a detalle, qué es el OLTP y todas estas siglas que vamos a ir viendo a través de estas diapositivas. Pero de eso que decíamos, puede ser físico-lógico, puede estar en un servidor o puede estar en la nube. El Data Warehouse es dentro del Data Warehouse es donde pasa la recolección, la organización y la administración de los datos. Para posteriormente, con la generación de dashboards y demás, tomamos las decisiones. Como es donde manejamos todos nuestros datos, se considera el núcleo del Business Intelligence o del BI. Aquí se hace el análisis, la generación de informes y la minería de datos. Todo procede del Data Warehouse. Por eso el tener un buen Data Warehouse y hacer una buena administración del mismo es fundamental para el proceso de inteligencia de negocios. Las principales funciones de un Data Warehouse es la recolección de datos, estas son por lo general de diversas fuentes, la integración de los datos que recopilamos, la transformación de los datos para su procesamiento, que dentro de estos procesos incluye la limpieza de los datos, y por último el acceso a los datos transformados mediante diferentes herramientas de BI. Aquí es donde ya entra el Power BI. Voy un poquito rápido, pero hasta aquí. ¿Alguna duda? Todo ok. Va. Mándame. Creo que se desbloquearon por error. Ok, va. Ahora sí. La arquitectura general de un Data Warehouse está conformado por 5 partes principales, que es el OLTP, la consolidación, el middleware, el OLAP y el Data Marts. Vámonos por partes. El OLTP son todas estas aplicaciones donde se respaldan las operaciones de área de una organización. Por ejemplo, dentro de aquí está lo que ventas, compras, inventarios, nóminas. Todo esto, lo del OLTP, está orientada a transacciones que son en tiempo real. Suelen ser diseñadas para una alta concurrencia y velocidad de datos y los datos suelen estar altamente normalizados. Esto es para minimizar el espacio de almacenamiento y garantizar la integridad de los datos. Ese es en el OLTP. O sea, ese es nuestro primer paso. El siguiente es la consolidación, que como tal, pues es un paso. Es un proceso mediante el cual transformamos de OLTP a bases de datos OLAP, que es el procesamiento de análisis en línea. Aquí es cuando combinamos diferentes fuentes y realizamos la transformación para que los datos sean aptos para el análisis. O sea, en esta parte pasamos de acá a acá y es donde hacemos que nuestros datos nos sirvan. Aquí cargamos los datos como tal al Data Warehouse para su posterior consulta. El middleware, que es el que está también entre el OLAP y el OLTP, es un software que como tal actúa como intermediario entre las aplicaciones. Es el software como tal de comunicación. Facilita la comunicación y la interoperabilidad, que es un poquito de lo que veíamos la clase pasada, la interoperabilidad. Este nos da servicios de comunicación, hace fácil la transferencia entre los datos, sobre todo entre sistemas heterogéneos, y puede incluir componentes de seguridad de transacciones y más. Aquí en el middleware, porque es software. Entonces aquí ya podemos meter un poquito de seguridad cuando estamos manejando los datos. Por ejemplo, el middleware sería ese software en el que nos comunicamos, por ejemplo, a un sistema de gestión de inventario a un sistema de ventas en línea. Eso es lo que es el middleware. Luego, el OLAP. Este se refiere a las aplicaciones y las bases de datos diseñadas para el análisis y la generación de informes. O sea, es el proceso de análisis en línea. Estas bases de datos como tal ya están optimizadas por parte de la consolidación y el middleware
para consultas complejas y para agregaciones. O sea, no son nuestros datos ya limpios y procesados. Aquí los datos se almacenan en una estructura que puede ser multidimensional y hace más fácil el análisis y la exploración de los datos. Nos permite consultas ad hoc, o sea, bajo demanda y análisis de tendencias. Aquí ya podemos generar informes en OLAP y podemos tomar decisiones estratégicas, pues porque los datos ya están procesados. Y por último, los data marts, que pueden estar antes, pueden estar después. Ahorita vamos a ver un poquito más de los data marts. Estos son subconjuntos de datos específicos para áreas específicas. O sea, son como grupos chiquitos de datos, por así decirlo. Contienen datos que son únicamente relevantes para cierto departamento o ciertas funciones. Por ejemplo, ventas puede tener su propio data mart, producción puede tener su propio data mart, almacén puede tener su propio data mart. Estos, como vamos a ver un poquito más adelante en las arquitecturas, pueden ser independientes, o sea que estén antes del data warehouse, o pueden estar alimentados por el data warehouse principal. Si están antes, pues cada uno recopila sus datos y se manda al data warehouse. Si son alimentados por el data warehouse, está el data warehouse y luego este alimenta los data marts, como que separa los datos. Están diseñados para hacer el análisis mucho más sencillo y acceder a los datos más rápido porque únicamente tiene los datos que necesitamos por áreas. Pero vamos a ver un poquito más adelante que nos da problemas con la gestión. O sea, sí tenemos que cuidar mucho los data marts porque al ser independientes puede hacer duplicidad de datos, fallas en la comunicación, pérdida de datos. Sí hay diferentes cosas que tenemos que tener en cuenta con los data marts. Pero ahorita para tenerlo en arquitectura general son los subconjuntos de datos. Sí, Janina, adelante. Oh, tengo una duda. ¿Los data marts están recibiendo datos en tiempo real o es por batch? Depende de cómo esté diseñado. ¿O puede ser cualquiera? Ujú, Ah, ya. Gracias. de nada. Sí, puede estar recibiendo datos en tiempo real, puede ser por batch, puede ser de un sensor, puede ser de una base de datos. O sea, lo importante del data mart es que es un conjunto específico de datos para un área en específico, proyecto en específico, función en específico. Y depende de cómo esté diseñada nuestra arquitectura, es si esta alimenta el data warehouse o si el data warehouse la alimenta a ella. ¿Sí, Carlos? Yo creo que una manera pues más común de conocerlos son los famosos cubos, ¿no? Que luego se llegan a usar en Excel, que pues, son modelos de datos, ¿no? Para análisis. Ujú. Los cubos son parte de la arquitectura, no son específicamente el data mart, pero sí, o sea, podemos entenderlo como cubo, porque van muy de la mano. De hecho, ahorita no vamos a ver cubos como tal, pero sí los van a ver dentro de la arquitectura. Va, ok. ¿Alguna otra duda? Yo sé que es mucha información, pero igual si necesitan les paso la presentación para que puedan hacer su tarea. Igual se está quedando grabada la presentación si quieren consultarlo o lo que sea. Ok, ahora vámonos a los tipos de arquitecturas. Vamos a ver arquitecturas generales y no nos vamos a adentrar tanto porque realmente no se trata de data warehouses esta clase, simplemente es para que puedan desarrollar la tarea. La primera arquitectura es la que conocemos como dos niveles. Se divide en dos capas, una que es únicamente de almacenamiento de datos y otra que es únicamente de acceso a los usuarios. Em, ¿Alguien ha trabajado, por ejemplo, en environments de UAT y producción? Sí, Va, ¿nos puedes explicar poquito cómo funciona eso? sí. O sea, em, pues son dos ambientes o dos, ¿cómo decirlo? Bueno, pues sí, son dos ambientes donde se tiene el desarrollo, solo que uno es donde se hace todo el desarrollo, se hacen pruebas, se evalúa que se obtenga el resultado esperado. A ese pues solo tienen acceso en algunas ocasiones solo ciertas personas. Y en producción ya es cuando se finalizó el trabajo y ya está listo para que pues, toda esta estructura o arquitectura ya la puedan ocupar los equipos de negocio, ya en vivo.
Y entonces Justamente. si necesitas hacer un cambio también, por ejemplo, ya en producción, primero lo pruebas en el de test, en el UAT, y ya que te aseguras que funciona bien, ahora sí ya lo mandas a producción. Perfecto, justo así es. Aldo, adelante. Sí, no, yo nada más iba a decir que yo también había trabajado en esos ambientes. Va, ¿algo más que quieras agregar de los ambientes, de ese tipo de ambientes? Pues no, así como dijo el compañero, hay regularmente restricciones de SOX que impiden que las mismas personas puedan hacer cambios. Regularmente también se tienen procesos para hacer un move to integration o un move to production. Regularmente hay un ambiente de desarrollo, que es donde el equipo de IT puede hacer los desarrollos. Después se mueve a integración, que es donde se hacen el testing, y una vez que ya se tiene el sign-off y las pruebas bien documentadas, se mueve a producción. Regularmente los equipos o los sistemas de desarrollo como de integración no pueden tener información de producción. Justamente. Muchas gracias, Aldo. Va. Pues de lo que explican sus compañeros, esto es más o menos lo que intenta simular la arquitectura de dos niveles. Una tenemos el almacenamiento de datos, que sería nuestro nivel UAT, que es el que está como tras bambalinas, y el otro es el acceso de usuarios, de donde ya sería producción, donde ya puede meterle mano la gente y ya puede visualizar los datos. Entonces, esta separación que nos da esta seguridad de que no van a entrar a lo que es el almacenamiento de datos y el acceso a los usuarios, pues ya es esto como que está seguro y libre para el público, por así decirlo. Hace que sea más eficiente el gestionar el rendimiento. Los datos están almacenados óptimamente para consulta, o sea, solo le doy al usuario acceso a lo que necesita consultar. Y las herramientas de datos de BI acceden a esta parte del acceso al usuario para los datos del análisis. Tiene ventajas y desventajas, como todo. La complejidad que tiene o el desafío que presenta es que al ser dos niveles, pues la gestión es un poquito más complicada, porque sí tenemos que tener esta separación. Justo lo que dicen, o sea, si tenemos algo en UAT que tengo que mandar a producción, pues tengo que gestionar los dos. No es como que gestiono uno y ya están los dos. Y cambios y demás. O sea, sí es un poquito más difícil de gestionar, pero es mucho más rápido, tiene mejor rendimiento para consultas y tiene mayor escalabilidad y flexibilidad. Tenemos que tomar en cuenta que cuando estamos diseñando una arquitectura tenemos que ver para qué se está diseñando, qué es lo que se busca, cuál es la proyección que tenemos, si se busca crecer o no se busca crecer, qué tan grande es la empresa y demás. Pero por lo pronto es la arquitectura a dos niveles. Una arquitectura distribuida, estas se utilizan únicamente para empresas ya muy grandes. ¿Por qué? Porque la arquitectura se distribuye en diferentes servidores o ubicaciones geográficas. Pueden ser servidores físicos o en la nube. Al estar distribuida la arquitectura en muchas partes, es muy costoso de mantener. Esta se está diseñada específicamente para empresas con necesidades de escalabilidad global. Piensen, por ejemplo, Facebook, Amazon, empresas ya muy grandes. No hay como estos errores de latencia porque puedes acceder a los datos desde diferentes lugares, el acceso a los datos de diferentes ubicaciones, entonces están un poquito más resguardados, por así decirlo, pero requiere la sincronización de datos entre las diferentes ubicaciones y el mantenimiento en cada una de las ubicaciones, entonces es muy caro. Ventajas, tenemos esta reducción en la latencia de los datos para usuarios remotos, porque puedo tener un servidor aquí cerquitas, y la escalabilidad global, de que tengo acceso pues, a muchas partes del mundo. Es muy difícil la gestión y sincronización de los datos porque tenemos múltiples servidores, y pues el manejo es mucho más complejo y sobre todo es muy costoso. Nunca van a ver una micro, mini, mediana empresa con una arquitectura distribuida. Este está sobre todo para empresas globales. Una arquitectura central, que son de las más comunes, como su nombre lo indica, todo está enfocado en un solo lugar, un repositorio único. Es una administración muy simple, la gestión también es simple, pues porque tenemos todo junto en un solo lugar. Tenemos un mayor control sobre la consistencia de los datos, es más difícil que se pierdan los datos, pues porque no hay como esta comunicación entre diferentes servidores, no tenemos diferentes niveles ni nada, está todo junto.
y es muy adecuada para empresas que sus necesidades de análisis son únicamente internas. Tenemos mayor seguridad e integridad de los datos, justo porque tenemos todo junto en un solo lugar y la administración es mucho más sencilla. Ajá, tiene poca tolerancia a fallos, pues sí. Y si te cae un servidor, pues se te cae todo. Ese es el problema. Sí, sí pasa mucho. O si te atacan ese servidor, pues ya valió. Y pues es mucho menos escalable para empresas con crecimiento rápido. Cuando estamos hablando de escalabilidad, pues nuestro servidor, al ser físico, al ser central, al ser todo como concentrado, si queremos crecer o si queremos, pues sí, ampliarlo, pues es mucho más difícil porque nos limita simplemente en lo que tenemos. Y entrando un poquito a lo que son data marts, se pueden considerar como otro tipo de arquitectura, pero yo no los consideraría otro tipo de arquitectura porque simplemente un conjunto de data warehouse. Es para un área específica de la empresa, contiene, como les decía, datos relevantes para un departamento o función. Pueden ser independientes, alimentar ellos al data warehouse o pueden ser alimentados por el data warehouse. Y está diseñado para un análisis mucho más sencillo en áreas específicas. Es mucho más ágil cuando el departamento puede acceder directamente a sus datos del data mart sin tener que entrar al data warehouse principal. Y es un enfoque mucho más especializado en el análisis, pero el problema que tenemos con los data marts, sobre todo cuando estos alimentan al data warehouse, es la duplicidad de los datos y la inconsistencia de los mismos. Porque, no sé, por ejemplo, almacén y producción que están generando datos sobre consumo de piezas. Puede que los dos marquen consumo en una y nomás uno tenía que mandarla, entonces ya tienes doble consumo, un consumo que nunca existió, uno que no lo mande, ya como que no hay, eh, ¿cómo se dice en español? Como que no coinciden los datos, no hay coincidencia de los datos. Puede ser duplicidad, inconsistencia. A ver. No estoy seguro si en todas las herramientas, pero no se almacena data por datamart, sino que se consulta la tabla del data warehouse. Depende, te digo, de dónde esté el data mart. Si el data mart está antes del data warehouse o si está después del data warehouse. ¿Sí, Enrique? Hola, buenas tardes. ¿Me escucha bien, Sí. profesora? Perfecto, gracias. Ahorita que estamos tocando el tema del Data Mart, tengo una duda referente a la tarea de esta semana. Ujú. Entonces, eh, yo tenía pensado, bueno, tengo pensado hacer la tarea referente a un Data Mart por el hecho de que lo que tengo son datos de ventas. Sin embargo, como usted menciona, a veces donde el data mart está antes del data warehouse y a veces está después. A mí me Ujú. gustaría mucho más que estuviera después porque, pues sí, se tiene un mayor control en la data, pero crear el data warehouse antes sería caer en crear un enterprise data warehouse, o sea, crearlo para todo y no tengo los datos suficientes como para, o sea, de todas las áreas de todas las áreas de la empresa no tengo de RH, no tengo de marketing, no tengo nada de eso. Entonces me hace más sentido primero crear el Data Mart y después, pues como ejemplo hipotético, escalar a un Data Warehouse. ¿Está bien? O sea, ¿usted lo considera correcto así? ¿O mejor en la tarea de una vez pongo que es un Data Warehouse y nada más tengo por el momento la información de ventas? Lo que vas a hacer es simular. eh, Simular que tienes toda la información. Vas a proponer el data warehouse, pues si tendrías un data warehouse general, y que se va a hacer para ese data mart. O sea, no necesito que lo desarrolles, sino simplemente que lo simules y que me expliques cuál es el improvement que estás poniendo dentro de la empresa. Ah, No sé si me ¿podría, explico. podría como profundizar un poquito más en eso? Porque, o sea, es que realmente sí tengo ya las tablas y las columnas y las foreign keys y las primary keys de todo lo relacionado a ventas,
pero entonces también tengo que simular todo lo relacionado a marketing, RH y todo esto. No, no, no. Para esta tarea lo único que necesito es que me describas, por ejemplo, la empresa que tienes. La empresa que tienes actualmente tiene un sistema de data warehouse que funciona, o una arquitectura de data warehouse que funciona de X modo. Tú vas a proponer una nueva arquitectura que tú consideres funciona mejor, incluyendo, o sea, no me tienes que poner nuevos datos, simplemente me vas a decir, esta arquitectura que va a estar alimentada por tales datos, va a tener tales data marts, se va a dividir en tales áreas y ya. O sea, hasta aquí llega esta parte de la tarea. Para tu proyecto final, ahí sí vas a, por ejemplo, desarrollar de lo que tú tienes el data mart, que es ahora sí el hacer el análisis. Pero, por ejemplo, vas a decir, la empresa tal que tiene tales áreas, tiene un data warehouse central que alimenta estos data marts. Y el reporte o el improvement que quiero hacer en esta área viene, que me dices creo que es ventas, viene de este data mart y se van a hacer estos reportes con lo que se van a hacer estas mejoras o con lo que se busca hacer estas mejoras. Ok, perfecto. Y ahora que está tocando en este tema, hay un PDF de ejemplo que en esta unidad, pero es como pues tiene incluso un abstract, es como básicamente un paper o una monografía o algo así, Ujú. donde crean el modelo, no tiene el modelo conceptual, pero sí tiene el modelo lógico y tiene el modelo físico. ¿Eso no lo tenemos que hacer ahorita? O sí, porque dentro de la explicación que usted mencionó, pues entendí que no hay que hacer los modelos lógicos y físicos. Sí entra dentro, pero Oh, no necesito que lo hagan súper específico. ok, Con que sea entiendo. general está bien. Ok, perfecto. Muchas gracias. No hay de qué. A ver, José Carlos, dame un segundito, déjame ver qué hay. Perdón, aquí en el chat. Esa duda, Israel, si quieres, lo checamos mañana, porque si no entra en la clase y sí salirnos del tema un poquito. Creo que te la contestaron en el chat, ¿no? Israel, Estaba teniendo broncas con mi micrófono. no te preocupes. Sí, me contó una similar de si era igual que las tablas de SQL, Ujú. pero en este caso me encontré algunos ejemplos donde usaban foreign keys, todo eso para relacionarlo. ¿Eso también se utiliza o ya está fuera del contexto de los data maps? Creo que sí se utiliza. No estoy muy familiarizada con la herramienta, si te soy sincera, pero creo que sí se utiliza. Pero ahorita no necesito, o sea, no quiero que se estresen con ese tipo de cosas porque no necesito que lo desarrollen. O sea, solo necesito que hagan la arquitectura que ustedes consideren más apropiada para la empresa, pero no que se metan tan a detalle. Va, perfecto. Sí, porque si nos metemos ese detalle, o sea, está muy padre, la verdad, pero no nos alcanza la clase, porque después de tarea sigue otra y luego sigue el proyecto final. Entonces, si quieres desarrollarlo para el proyecto final, perfecto, pero para esta tarea yo sí te recomiendo que lo dejes un poquito más general. Ok, perfecto, entiendo. Sale. Bueno, gracias. No, ¿de qué, Israel? Y si tienes duda con cómo hacerlo ya en la realidad, podemos agendar sesión de, ¿cómo se llama? El link de dudas. Va, perfecto. Ok, va. Gracias. José Carlos, adelante. Sí, bueno, yo tenía dudas también de la arquitectura, siento que estaba, no hay unos conceptos que no me quedan, muy claros. Bueno, ahorita que se han mencionado esto de las tablas de hechos y las dimensiones, eh, yo lo relaciono como que eso a la hora de implementar es básicamente nuestras tablas de SQL, se convierten en las tablas de SQL y bueno, si es, la respuesta es sí, y ahora mi siguiente pregunta es, ¿y esas dónde es donde se, se crean en los data mart o en el data warehouse o depende de cómo dice que vaya primero?
O sea, Uy, físicamente ¿dónde estaría creando yo mis tablas de hechos? pues es que depende de la arquitectura. Si No sé, está... cualquier arquitectura que agarremos de ejemplo, si es que ninguna sé, ¿no? Ajá, es que depende de la arquitectura. A ver, Si pongamos que quieren, primero los data marts y luego el data warehouse. ¿Ahí dónde irían? en el Datamart. Que es el que es el que está alimentando como los datos hacia el data warehouse. Ajá, sí. Perdón, me hago bolas yo también. Sí, pero sí, no sé, es lo que alimenta el Data Warehouse. Es el dato que alimenta el Data Warehouse. Y entonces, si ahorita, como el ejemplo que planteaba Enrique, y tenemos mi Enterprise Data Warehouse que almacena la información de todas las áreas, ahí irían las tablas, los data marts no almacenarían información y solamente se alimentarían del data warehouse. Ujú, justo. O sea, sí almacenan información porque puedes acceder específicamente a ellos sin tener que acceder al Data Warehouse, pero son alimentados por el Data Warehouse. Ujú. Sí, a final de cuentas el origen de los datos es el data warehouse. Sí, Entonces también habría tablas o de hechos en los data mart, aun cuando estén después sí, del data warehouse. sí. Si quieren, ahorita no nos hacemos tantas bolas. A ver, sí, tres diapositivas más y ya empezamos con las arquitecturas. Yo creo que con eso queda un poquito más claro. No, gracias. Pero si no te queda claro, Carlos, porque yo sé es muy confusos, hasta yo me hago bolas, lo, lo revisamos cuando pasemos las arquitecturas, porque creo que con esto se van a solucionar un poquito tus dudas. Sí, está bien, gracias. De nada, Carlos. ¿A qué se refiere la tarea de la actividad colaborativa en revisión entre pares? Puede ser individual, Ah, no, Alejandra, no te preocupes. Como mencioné en el grupo, puede ser individual, puede ser en equipo. Yo no forzo a trabajar en equipo. No le veo el caso porque cada quien tiene sus tiempos. Entonces, no va a ser calificado entre pares, la voy a calificar yo y lo pueden hacer individual o colaborativa. Por eso no hay tema. ¿Y el cómo se va a desarrollar la tarea? Aquí también está la explicación. Entonces, ah, si no estás en el grupo de WhatsApp, WhatsApp, ay, hoy ando bien mal. Si no estás en el grupo de WhatsApp, déjame te mando mi número, 33 13 35 18 78. Me mandas mensaje y te agrego. Va, muy bien, Alejandra. Entonces, vámonos a donde estábamos. Data Marts. Ok, ya vimos lo que son los Data Marts. Ahora, las metodologías del Data Warehouse. Las que se ven dentro de la clase son tres principales, las que nos marca pues el programa. La primera es la multidimensional de Ralph Kimball, la segunda es la relacional de Bill Illmon y la tercera es la Data Vault de Lance Lindstedt. Les puse la imagen como de fondo para que puedan visualizarla un poquito más. Y espero que quede un poquito más claro esto que estamos viendo de los data marts y de dónde van los datos. Va. El multidimensional de Ralph Kimball está orientado sobre todo a dimensiones. Los datos están organizados alrededor de procesos de negocio, que es como vemos aquí. Utiliza esquemas en estrella o copo de nieve, que sería nuestro data warehouse principal. Y en este sistema se promueve mucho la creación de data marts independientes para las áreas específicas de la empresa. Esto, al ser los data marts antes, facilita la comprensión y la conjunta de los datos multidimensionales. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Nuestra source, que es el OLTP, nuestros datos, estos pasan a los data marts. O sea, directamente nuestros data marts recopilan los datos de nuestra fuente, de nuestro OLTP source. Estos, a través de un proceso de ETL, que es Extract, Transform y Load, se almacenan en el data warehouse principal, que suele ser en un esquema de estrella o de copo de nieve. De aquí, el data warehouse lo pasa a un cubo Dolab, que es lo que mencionaba Carlos, los cubos, y estos, a su vez, por el browser, pasan al área de reporteo, que es aquí donde ya entra nuestro Power BI. O sea, repetimos, nuestros datos
nuestras tablas, alimentan directamente a los data marts. Los data marts, extract, transform y load, al data warehouse principal, cubo de datos, y se va a nuestra área de reporte. Esa es como la generalidad del graph Kimball. La ventaja que tiene es muy flexible para consultas ad hoc porque puedo consultar desde aquí. Puedo consultar desde el data mart. O sea, no necesito pasar por todo el proceso, puedo consultar desde el data mart. Es adecuado para empresas con necesidades analíticas diferentes o diversificadas porque cada área tiene su data mart. Pensemos que este es, por ejemplo, ventas, producción, almacén, finanzas, demás. Todos estos están como separados. Y hace una creación muy rápida de informes por lo mismo de que los datos están separados. Los desafíos que presentan, como les comentaba cuando estábamos viendo los de los data marts, es que puede haber mucha redundancia entre los datos y requiere una gestión cuidadosa de la integridad de los mismos, por lo mismo, porque como son estos los que están alimentando el data warehouse principal, pues tenemos que cuidar que no estén repetidos, que no haya faltantes, que no haya miscommunication entre ellos, y demás. En cambio, cuando tenemos un relacional de Bill Illmon, que ocurre completamente al revés, nuestro OLTP, o sea, nuestros datos, alimentan directamente al data warehouse. Aquí hay tablas. Aquí están nuestras tablitas. Que aquí también hay tablitas, pero aquí hay también tablitas. Entonces, nuestros datos, nuestras tablas, nuestra información, por medio de un proceso de ETL, pasa a nuestro data warehouse principal. Este también por otro proceso de ETL hace la división en data marts. Y cada data mart genera su propio cubo. Acá hay un cubo general, que es el de data warehouse. Acá cada data mart tiene su propio cubo de OLAP y cada uno de estos pasa al área de reporteo. Entonces es mucho más difícil que entre estos haya problemas con los datos. ¿Qué características tiene? Está centralizado los datos en un único data warehouse operativo, que es este. Utiliza un modelo relacional de datos altamente normalizados. Hay mucha consistencia y calidad de los datos, pues porque todo se está manejando antes de que salga. Y los datos se almacenan de forma detallada y luego se agregan para el análisis. Aquí se almacenan y luego se agregan, se dividen. Ventajas. Hay mayor integridad y consistencia de datos, por lo mismo, que sale de uno a muchos y no que de muchos alimenta uno. Estoy acá. Es ideal para empresas con necesidades regulatorias estrictas. Pensemos, por ejemplo, un banco. Y es muy fácil la expansión y la escalabilidad. ¿Por qué? Porque de aquí simplemente divido y meto otro, divido y meto otro. O sea, aquí voy dividiendo los datos y voy agregando data marts. En cambio aquí, pues sí tengo que configurar todo para alimentar el data warehouse. Es un poquito más complicado que en este, que simplemente de mi principal dividirlo en diferentes data marts. Los desafíos, pues al ser el almacenamiento directo, es mucho más tardado hacer el diseño y la implementación. Y cuando estamos hablando de consultas ad hoc, es menos ágil, pues porque no tenemos el acceso tan fácil a los datos de los data marts. Aquí, como está antes todo del data warehouse, no tenemos ni siquiera que acceder al data warehouse principal. Y aquí, pues sí, tiene que pasar por todo el proceso y a lo mejor no tenemos acceso a los datos tan seguido. Y por último, el de Dan Lindstedt, que este es el que se me hace un poquito más complicado. Este es sobre todo para escalabilidad y adaptabilidad. La forma más fácil de explicarlo es un hub. Es un hub central. Yo creo que los de Big Data todos han trabajado con un hub. Los de administración, creo que no. Dudo mucho que hayan trabajado con un hub. Pero vamos intentando explicarlo en palabras simples. Es una estructura, hagan de cuenta, como una librería central. Es un hub. Y está conformado de enlaces, que son links, con los que podremos tracear la procedencia de los datos. Esto es altamente adaptable a cambios de las fuentes y los requisitos empresariales porque cada cambio que hacemos se registra. Hagan de cuenta que están en una librería y nosotros vamos y cambiamos algo y hacemos un registro de lo que se cambió. Ese registro es ese link.
Entonces, si quiero ver qué se cambió en tal fecha o qué se cambió de tal archivo, voy a mi librería, busco qué se cambió, encuentro qué se cambió y ya puedo seguir como el caminito de ese cambio. Facilita la integración de nuevos datos de manera muy eficiente, pues porque hagan de cuenta que es nuestra librería y simplemente vamos agregando libros o haciendo cambios en los libros que tenemos. Y proporciona la trazabilidad completa de los datos, pues por esto que les digo, que de todos se genera un registro. Es como, pues sí, piénsalo como una biblioteca, como una librería. Es muy flexible, se adapta muy bien a los cambios, es sobre todo para desarrollo de software, es muy bueno para cambios. Es eficiente en el manejo de datos estructurados y no estructurados, ya que son muy cambiantes. O sea, hagan de cuenta que en vez de escribirle, le pego un post-it. Ahí está un dato no estructurado. Es escalable y adecuado para grandes volúmenes de datos porque puedo manejarlo como en individual o en general. Piénselo, como un libro o una enciclopedia. Pero lo malo es que requiere una comprensión muy sólida de cómo está la arquitectura. O sea, necesito saber muy bien, por ejemplo, qué hay en cada libro, cómo es que funciona cada libro. Cada libro puede contener libritos chiquitos. Ahí cambia mucho. O sea, necesito una muy buena comprensión de la arquitectura y es muy complejo de implementar inicialmente. O sea, de pensar, a ver, voy a poner ventas en este librito, voy a poner compras en este librito, voy a poner todo junto en uno que sea compras-ventas. No sé, o sea, nomás por decir. Entonces sí es difícil de implementar y también pensar el cómo lo voy a escalar. A lo mejor si en este voy a meter, no sé, lead times de proveedores. ¿Dónde lo voy a poner? Aquí, acá, o sea, no sé si me explico. Pero pues así es más o menos el Data Vault de Dan Listed. Con la forma más fácil que a mí se me hace entenderla es como si estuviéramos hablando de una biblioteca. Eh, Carlos, ¿se resolvió un poquito tu duda? Sí, más o menos. A ver, dime qué te puedo ayudar. Ah, no, bueno, es que veo que al final de cuentas como que, pues puede que se almacenen datos a todos niveles, ¿no? A lo mejor, sí, como en el OLTP, pues son las transacciones que están pasando, pues en línea, ¿no? Los sistemas que están Ujú, activos, con la ingesta de información. Y esa ya, si es cargada a un data warehouse, por decir, por un ETL, pues ahí los va a limpiar, los va a estructurar y van a seguir almacenados, ¿no? Con otra estructura más limpios. Y de ahí igual pasen a los data marts. A lo mejor ya ahí nada más es información, datos que competen a ese data mart para una era, para un proceso, ¿no? Dependiendo qué tan chico esté, pero también va a almacenar información, pero ya nada más como lo que sea de interés a ese data mart. ujú, ya específico. Ujú. Y me imagino que ya el cubo, ese sí no almacena datos, ¿no? Nada más toma la información, la procesa, hace analítica y la manda a la capa de almacenar datos. Pues sí es la parte de Ujú. procesamiento. El cubo de lápiz del procesamiento. Sí, Enrique, Hola otra vez. dime. Igual, o sea, aprovechando este tema, igual otra vez, lo que me preocupa ahorita es la tarea, es lo que creo que nos concierne a todos, porque pues es lo que nos va a dar la calificación de esta semana. Entonces, sí, aún tengo como que, o sea, siento un poco ambiguo lo que tenemos que hacer. Entonces, si pudiéramos ahondar un poquito o aprovechar el tiempo para ahondar un poquito a eso, me gustaría. Solo quiero regresar a la lámina que usted tenía hace un momento donde estaba el segundo método, creo que era el de Inmon. Veo que ahí abajo en los data marts tiene la tercera, el 3NF es Third Normal Form, que es la tercera forma normalizada. Y si nos vamos al de Kimball, también están con tercera forma normalizada, pero el Data Warehouse está con un Star Schema de normalizado. Entonces, perdón si a algunas personas les suena así como que en chino, pero aquí mi pregunta sería, porque estoy intentando ver la forma más eficiente para cubrir la tarea, crearlo en tercera forma normalizada puede hacernos mucho más compleja la tarea.
porque implica dividirlo en tablitas más pequeñas, que es como vienen de las bases de datos transaccionales. El OLTP normalmente viene con tercera forma normalizada. Entonces la pregunta sería, ¿podemos simplemente hacer un data warehouse o simular un data warehouse sin data marts, crear el esquema de estrella y de ahí enfocarnos en hacer un análisis de solo un área de la empresa directamente del data warehouse? ¿Eso también es válido para la tarea y para el proyecto final? Sin Para la tener que tarea, pasar por data marts. es que para la tarea, o sea, perdón si la imagen es un poquito confusa, pero fue la que mejor encontré para que representara pues las arquitecturas. No es necesario que ponga las normalizaciones. O sea, no sé si me explico, pero no es necesario Sí, que ponga las normalizaciones. O sí, sea, yo sé que es mucho más complicado si lo haces con todas las normalizaciones que pide, claro. pero lo que necesito que hagan es un hipotético. Sí, un hipotético de una empresa. Sí, Entiendo que es un hipotético de una empresa. Aunque solo tengamos datos de un área de la empresa, el hipotético sería un hipotético data warehouse de una empresa. sí, Y de ahí hacia adelante con las tareas del proyecto final y todo, podemos agarrar ese mismo hipotético de la empresa y solo agarrar los datos del de, en mi proyecto. caso, ventas, para Ujú, hacer el análisis general sin tener que pasar por un data mart. ¿Podríamos exacto. hacerlo así? Sí, justo. Perfecto. Muchas gracias. No hay de qué. Igual ahorita vamos a explicar a detalle la tarea. Claro, muchas gracias. No hay de qué, perdón, es que estoy entre el audio y el chat. Las tablas de hechos y menciones también van o no van para la tarea. Pues no necesitan ni también entrar tanto en tablas, o sea, nomás díganme qué datos están agarrando, o sea, datos que están agarrando, si los van a pasar a Data Mart, si los van a pasar a Data Warehouse. Háganlo así general, o sea, como ven aquí el diagrama, así general. O sea, no quiero que se estresen de es que tengo que ponerle todos los datos de la tabla y si es una de hechos o es de dimensiones o si la tengo que transformar o normalizar, porque pues no es la intención de esta materia. O sea, la intención de esta materia es la inteligencia de negocios, o sea, ya es el proceso como tal, no la generación de data warehouses. A ver, Aldo, adelante. Gracias. Este, creo que, y hablo evidentemente por mí, estoy en la maestría de administración. Evidentemente, los términos me han costado un poco de trabajo y solamente quiero profundizar o reafirmar que la tarea va a ser una simulación. Por ejemplo, por lo que estoy ahorita escuchando a los demás compañeros, que lo cual agradezco de otros niveles. Trabajé, por ejemplo, en Heineken 10 años. Ahí todo lo manejábamos en SAP. De hecho, se llamaba SAP BI. Ahora entiendo por qué. Eh, Entiendo que voy a tratar de analizar cómo trabajaba Heineken basado en SAP. Lo voy a poner o lo voy a describir lo que era y posterior a esto haré mi propuesta de mejora para poder presentar la tarea. Entiendo que es por ese lado, ¿cierto? Sí, sí, justo. Si quieren, vamos a la descripción de la tarea para que no se me estresen porque sí los siento un poquito muy estresados. Entonces, vamos paso por paso de qué es lo que se pide. Ok, primero que nada, la descripción general de la empresa o proyecto que vayan a hacer, porque pues hay personas que me han dicho que están trabajando con un proyecto, entonces no tengo problemas si están trabajando con un proyecto. Es una empresa de dulces fundada en tal año, que al año vende tanto, cuenta con tantos empleados, una descripción general de la empresa. O sea, qué es lo que hace la empresa, a qué se dedica, cuánto tiempo tiene, lo que ustedes consideren relevante para la empresa. Luego, el diagnóstico, el análisis de situación actual de la empresa en términos de almacenamiento de datos y toma de decisiones. Vámonos al extremo. Nuestra empresa de dulces almacena los datos en una tablita de Excel o en un sistema de ventas que únicamente pone ventas y fecha, o sea, pues sí, lo que se vendió en la fecha, y toma las decisiones basadas en qué es lo que más se vende según su tablita. Luego, la metodología que vamos a utilizar. Por ejemplo,
yo voy a utilizar una metodología de Ralph Kimball. La metodología de Ralph Kimball se basa en que de un sistema de un OLTP se manda a data marts específicos, los cuales alimentan a un data warehouse que está en forma de estrella. Mis data marts son, yo sé que ya lo repetí como 20 veces, almacén, ventas y compras, pongámosle, porque estamos en mi dulcería. Estos a su vez alimentan nuestro Cubo Lab y nuestro reporte va a generar cuántas ventas tengo al mes, qué es el producto que más se me mueve, cómo estoy en almacén ahorita y tiempos de entrega de mis proveedores. En la propuesta del modelo de arquitectura, pues voy a dibujar mis esquemitas. Esto que dice de Enterprise, ODS, Datamart, Data Lake, ignórelo un poquito, porque para los de administración esto la verdad es muy injusto. Entonces, nuestro Data Warehouse propuesto. Eso, o sea, de que mi OLTP va a ser, no sé, el sistema de cobro que tengo, o SAP, por ejemplo, en tu caso, Aldo. Nuestros Data Marts, lo mismo de la dulcería. Vamos poniendo que es ventas, compras y almacén. Y pues también el reporte que se va a generar es tal. Propuesta de acciones, que es el detalle de las acciones propuestas para implementar eficientemente el modelo de Data Warehouse en la empresa. ¿Qué necesito? Necesito darle capacitación a los empleados. Necesito invertir en un sistema de gestión de inventarios. Necesito hacer un correcto almacenamiento de la información, entonces hacer un buen data warehouse. Necesito generar informes, entonces a lo mejor pagar la licencia y darle la capacitación a los empleados para que puedan generar un reporte o un empleado para que pueda generar un reporte de BI. Y las conclusiones. Es qué esperas después de la propuesta, o sea, los beneficios que esperas para la empresa, por ejemplo. Con mi sistema que estoy implementando en mi dulcería, yo espero que las ventas aumenten por lo menos en un 20%, ya que estoy haciendo predicciones específicas basadas en temporada, menos pérdidas en almacén por fechas de caducidad, ya que estoy viendo cuál es el movimiento de mis productos y no sé, mejor manejo de las promociones según la demanda, algo así. Pero, o sea, no necesito que se metan tan específico. O sea, no necesito que me digan, es que mi tabla va a ser esta y va a tener tantos datos por tantas columnas, por tantas filas. Tampoco, o sea, no necesito que sea tan específico. Simplemente que me digan cuál es la situación actual de la empresa, qué arquitectura crees tú que funciona mejor para la empresa seleccionada en base a lo que tiene la empresa. Por ejemplo, si estoy haciendo un banco, pues a lo mejor no voy a poner una de Ralph Kimball, voy a poner una de Bill Illmon. O si necesito, estoy en una empresa de desarrollo de software, pues voy a poner un Data Vault. O sea, depende de la empresa que tenga, es la arquitectura que voy a proponer. ¿Quedó un poquito más clara la tarea? Enrique, no te escuché. Sí, creo que sí quedó un poquito más clara. Lo que veo es que la complejidad de la tarea aumenta exponencialmente conforme el tamaño de la empresa sea más grande. En el Sí. ejemplo del compañero, del cumpleañero, perdón, del compañero de Heineken, sería suicidio querer hacer la tarea con Heineken porque es una multinacional gigante. Al igual donde yo trabajo es una multinacional también muy grande. Y pues suena como que mejor agarro la tiendita de la esquina para hacerle un data warehouse, ¿no? Como el ejemplo de la dulcería o una cafetería local o algo así. Sería como que más fácil de abordar o de llevar a buen puerto. Eso es lo que eso es lo que siento. Esta es mi sensación actual, ¿no? Digo, ojalá los compañeros puedan comentar también esto y pues también usted nos pueda guiar en esa parte. Sí, obviamente mientras más datos tengas y más grande sea la empresa, más complejo va a ser. O sea, esto es de base.
siempre, pues sí, como dice Israel, pueden buscar datasets. Por ejemplo, hay cafeterías, hay empresas chiquitas, hay tienditas. O sea, hay muchas cosas que pueden usar. Si quieren hacer una empresa grande, tampoco, o sea, pueden hacerlo específico, pero no lo hagan tan específico. Dividan en áreas, pues puedes usar el mismo. O sea, Enrique, tú me puedes presentar una propuesta y Israel me puede presentar otra. O sea, por eso no hay ningún tema. Lo que sí es manténganlo específico, no se metan tanto en detalle, porque sí, o sea, quererlo hacer a detalles se van a llevar la vida, o sea, no es un proyecto para una tarea. O sea, si lo quieren hacer a detalle, no es un proyecto para una tarea, es un proyecto a lo mejor para media carrera, sinceramente. No es realista. Entonces, manténganlo simple, lo más simple que puedan. Lo que se busca de esta tarea es que comprendan el cómo es que funciona una arquitectura de data warehouse. No necesito que se hagan expertos en data warehouses. Perfecto. Con eso ya me quedó más claro lo de el scope del proyecto. Yo lo estaba viendo así como que no, es que entonces es muchísimo, no es para una semana, si lo queremos hacer medianamente bien, pero no, entonces es una, vaya, un acercamiento, una simulación para poder entender los conceptos de mejor forma. Ok, Sí, muchas gracias. no hay de qué. Véanlo como una investigación aplicada, porque podría dejarles una tarea simplemente de que me escriban los tipos de arquitecturas. Pero pues quien desarrolló la materia lo puso de este modo. Entonces, véanlo como una investigación. Perfecto, muchas gracias. No hay de qué. Carlos, adelante. Yo tuve la oportunidad de diseñar un data lake. ¿Podría ocuparlo como base para justo esta tarea? O sea, si bien no como lo acabamos de decir, ¿no? No todas las tablas, pero sí, pues algunas que ya sé cómo funcionan mis data warehouse y luego los data marts. Ujú, Vale, sin gracias. problema. De nada. ¿Sí, Adán? Gracias. Yo lo estoy visualizando más como un planteamiento teórico, o sea, Ujú, simulando que fuera un proyecto tipo consultoría que está presentando una solución para X o Y empresa. En ese carácter o con ese alcance nos debemos de quedar, ¿no? No en la sí, funcionalidad de echarlo a andar y hacer todas las simulaciones técnicas, porque sí, efectivamente, si una consultoría en un negocio pequeño tarda meses, no imagino cuánto podría llevarse esto. Entonces, nada más no, para no. redondear la idea, si es apropiada la interpretación de que todo quede en un planteamiento teórico, como una propuesta de caso de negocio, en Ujú, donde se utilicen todos los conceptos que están aquí descritos con la finalidad de ser descriptivos, no estrictamente funcionales, ¿cierto? justo. Sí, no necesito que lo apliquen. Venga, O sea, no, no, gracias. de nada. Sí, no, si lo quieren aplicar, pues ya cóbrenlo, ¿no? O sea, no, no, no da para la materia. Y aparte no es la materia. Si estuviéramos viendo puro data warehouse en esta materia, va, a lo mejor empezamos desde el principio y también lo delimitamos, pero no es realista. O sea, para esta tarea no es realista, entonces simplemente teórico no lo van a desarrollar y tampoco se metan súper a detalle. O sea, manténganlo simple. Quiero que entiendan las arquitecturas, no que las desarrollen. Va. ¿Alguna otra duda? Porque ya me está correteando aquí el Teams. Todo bien, muchas gracias por la explicación. No hay de qué, es un gusto. Va. Todo claro, gracias. Excelente. Cualquier duda, de todos modos, voy a estar contestando en WhatsApp. A lo mejor no tan rápido porque me voy a ir al cerro el fin de semana y no voy a tener tan buena señal, pero en cuanto pueda les contesto. Nomás no se me desesperen y con la tarea, de verdad, no se estresen tanto. O sea, no es la materia para que se estresen. De verdad. Gracias. Entonces, bueno, pues de mi parte sería todo. Déjenme detengo la grabación.